No se escucha porque no había empezado. Hola. Hola, Eh, hola. listo. Entonces, eh, vamos a seguir donde nos quedamos la clase pasada. Entonces, solamente como recordatorio, habíamos quedado en básicamente ver un juego que se repetía, pero este juego, a diferencia del que hemos visto la clase pasada, iba a tener más de un equilibrio de Nash. Y entonces, lo que habíamos hablado la clase pasada es que siempre, sin importar el juego, en el último periodo hay que jugar un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no hay futuro, el pasado es pasado, entonces digamos los incentivos de ese último periodo son los mismos del juego base, entonces pues el resultado debería ser un equilibrio de Nash. Cuando hay un solo equilibrio de Nash en el juego, eso hace como un efecto dominó para atrás que hace que uno juegue el equilibrio de Nash en todos los periodos. Pero cuando hay varios, entonces eso abre unas nuevas posibilidades porque básicamente lo que puede suceder es que en el último periodo yo puedo usar, digamos, si hay un equilibrio de Nash que le pague más a los jugadores, eso como un premio para que los jugadores colaboren antes. Y si hay un equilibrio de Nash que pague menos, lo uso como un castigo para si los jugadores, digamos, entre comillas, no colaboran. Entonces es como lo que vamos a ver. Entonces, el juego era este, el que estamos dando de ejemplo, que es el modo de la clase pasada. Y básicamente ese juego, ya hemos visto, tenía dos equilibrios de Nash, que eran A1, A2 y C1, C3. Y aparte de eso está B1, B2, que es un óptimo de Pareto, y digamos, no es el único, hay otros óptimos de Pareto, pero es un óptimo de Pareto que digamos nos gusta, o pues no sé, a mí me gusta porque a ambos jugadores le paga bastante y paga más a ambos jugadores que el equilibrio de Nash. Entonces, como que el objetivo es ver si logramos que los jugadores se coordinen para jugar B1 o B2 en el primer periodo, prometiendo como premio, si coordinan, C1 C2 en el último periodo y si no, como castigo a 1 a 2. Ese es el objetivo. Vamos a ver si logramos hacer eso. Pero antes de hacer eso, vamos a ver, digamos, qué otros equilibrios de perfectos de sus juegos tenía este juego. Entonces, eh, hemos hablado que vamos a mirar esto en dos periodos, entonces el árbol del juego se veía algo así. Y la clase pasada nos habíamos quedado en que esto, jugar a 1 a 2 en todos los periodos, o sea, en los dos periodos que hay, era un equilibrio perfecto de sus juegos. Un segundo que veo que nos está cargando la tableta. Ahí ya. Y entonces habíamos dicho que eso, si yo lo fuera a escribir de manera formal, lo que tendría que hacer es escribir la estrategia del jugador 1, la estrategia del jugador 2, y cada jugador, las estrategias tienen 10 entradas, porque es lo que hace en el primer periodo, que digamos esto acá, esto está igual a 1, y todo lo demás es lo que sucede en el segundo periodo. Y es porque el jugador tiene una contingencia en el primer periodo y 9 contingencias en el segundo periodo. Es una contingencia por cada posible resultado del primer periodo. Y lo mismo para el jugador 2. Ahora, ¿por qué es un equilibrio de Nash? Disculpe, un equilibrio perfecto de sus juegos. Pues básicamente porque el jugador en el último periodo juega en el equilibrio de Nash a 1 a 2. Como eso lo hacen en el segundo periodo sin importar qué, entonces en el primer periodo los incentivos de nuevo son los mismos del juego base. ¿Por qué? Porque en el futuro siempre se hace lo mismo, que es a 1 a 2. Entonces el futuro, digamos, no depende de las acciones que haga yo hoy en el presente. Y no hay pasado, entonces los incentivos son los mismos que el juego base. Entonces jugar a 1 a 2 también es equilibrio de Nash en el primer periodo. Entonces como es equilibrio de Nash, digamos, en ambos periodos, pues en todos los subjuegos, es un equilibrio perfecto de subjuegos. Ahora, aparte de ese, hay otro que es jugar siempre C1, C2, y ese es el otro equilibrio de Nash del juego base. Y la lógica va a ser la misma que A1, A2, que es, esto va a ser un equilibrio perfecto de sus juegos porque en el último periodo tengo que jugar un equilibrio de Nash sin importar qué, ya lo sabemos, entonces C1, C2 cumple con esa regla. Si siempre juego C1, C2 en el futuro, o sea, en el segundo periodo, sin importar qué haga en el primer periodo, entonces cuando me vuelvo a analizar el primer periodo, de nuevo, como en el futuro siempre pasa lo mismo, independientemente de lo que yo haga en el primer periodo, que es jugar C1, C2, entonces los incentivos del primer periodo son los mismos que los del juego base, y por ende, un equilibrio de Nash en el primer periodo también es jugar C1, C2. ¿Hasta ahí hay preguntas? Esto es como un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Creo que todo bien. Listo. Todo Ok. bien, profe. Súper. Entonces ahí básicamente hemos visto dos equilibrios de Nash que son como, o dos equilibrios perfectos de subjuegos que son como medio aburridos,
o pues no sé, no es que sean aburridos, pero son como, digamos, bastante simples comparado con lo que vamos a ver en adelante, que es siempre jugar un equilibrio de Nash o siempre jugar el otro. Hay otros que son un poquito más interesantes, que es, por ejemplo, combinar los equilibrios de Nash. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo puedo jugar en el primer periodo A1, A2 y en el segundo periodo jugar C1, C2. O viceversa. Creo que lo tengo acá abajo. Puedo jugar C1, C2 en el primer periodo y A1, A2 en el segundo. Ahora, la lógica acá es casi la misma que la que acabamos de discutir. Porque miremos este ejemplo acá. Va a jugar A1, A2 en el último periodo. Ok, eso está bien porque necesitamos que en el último periodo jugar un equilibrio de Nash. Entonces, digamos, cumple con la regla de que esto es un equilibrio de Nash en todos los subjuegos que están, digamos, al final, los del segundo periodo. Bien. Ahora me devuelvo el primer periodo. Como en el segundo periodo siempre vamos a hacer lo mismo sin importar qué haga yo en el primer periodo, los incentivos son los mismos que el juego de base, entonces yo puedo jugar un equilibrio Nash, no tengo que jugar el mismo que en el segundo periodo. Entonces, como tengo que jugar un equilibrio Nash, pues una posibilidad es jugar C1, C2. Y pues los puedo combinar al revés. ¿Preguntas sobre ese? Profesor, entonces seguimos la misma lógica que seguimos como en el juego pasado, nada más que ahora, como tenemos varios equilibrios de Nash, podemos decir, en lugar de jugar A1, A2, también en el primer periodo puedo jugar otro equilibrio de Nash. Exactamente. O sea, hasta ahí exacto sigue lo mismo que hemos visto antes, básicamente. Pero vamos a ver qué hay más. Pero estos, digamos, son equilibrios perfectos de sus juegos. Lo que pasa es que va a haber más. Rob, yo tenía una duda. Sí. Si tienes, por ejemplo, de periodos que, por ejemplo, fuera un número muy grande, digamos Ajá. 1000, y en el segundo periodo un jugador dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el beneficio de la duda y voy a jugar a que los dos nos vamos a beneficiar. Por ejemplo, si tuviéramos de que si los dos quieren aceptar un trato, los dos ganaran uno, y si en uno no, el otro ganaría dos, ¿no? Sí, ok. Entonces, al final del juego, digamos que son 1000 periodos y se va descontando el pago hasta el final, y ya como vio el jugador 1, el jugador que se desvió, vio que el jugador 2 se le aplicó y ya volvió a jugar siempre el equilibrio de Nash hasta el periodo 1000, y el jugador 2 se puede dar cuenta de que digamos, el valor presente de su pago es menor a lo que hubiera tenido si se hubiera puesto de acuerdo con el 1 desde el periodo 1 hasta el Ajá. periodo 1000. Puede ser que se tome como una amenaza no creíble que se vaya a desviar. O sea, creo que... a ver, ¿cómo te lo pongo? Más o menos. O sea, matemáticamente, digamos, si el número de periodos es finito, o sea, es muy grande, pero es finito, y hay un solo equilibrio de Nash, pasa lo que hablamos la clase pasada, que es en el último periodo jugamos el equilibrio de Nash y eso crea un efecto dominó hasta el primer periodo. Eso, digamos, es como formalmente, matemáticamente lo que pasa. Creo que al punto que estás llegando es, si el número es muy grande, básicamente, como que al final del tiempo, los pagos como de, no sé, en 1000 periodos, pues son muy pequeños, porque es como delta a la 1000, que es un número, pues, entre 0 y 1 a la 1000 es un número muy pequeño. Entonces, básicamente, como que el futuro muy lejano no va a importar mucho. Entonces, la gente se va a concentrar un poco más en el presente y de pronto colaborar si le va a servir. Esa intuición que tienes, digamos, o sea, formalmente y matemáticamente no es correcta, pero si yo llevara el número de periodos al infinito, sí es correcta. Y ese es el tema que vemos la próxima clase. Ok, perfecto. Gracias, profe. Dale. Entonces, bueno, entonces en lo que vamos básicamente es, equilibrios perfectos de subjuegos son o jugar el mismo equilibrio de Nash siempre, o jugar combinaciones de equilibrio de Nash, y ahora queremos ver si hay algo más. ¿Listo? Sí, dale. O sea, ¿cómo podemos escribir esa combinación? Este de acá, por ejemplo. Ajá, la primera combinación, la de jugar C1, C2 en la primera y A1, A2 en la segunda. Claro, O sea, entonces, ¿cómo lo escribes para decir que ese es un de Mesh? Que un claro. de subjuegos. Acuérdate que las estrategias tienen 10 entradas, ¿sí o no? 2, 3. Y entonces, básicamente, esta de acá es lo que hacía en el primer periodo. Y las siguientes 9, es que hace en el segundo periodo. Y es porque el segundo periodo tiene 9 contingencias, que es una dependiendo de cuál es el resultado en el primer periodo. Eso lo hemos visto. Vamos a volver un poquito.
digamos, en este árbol, ¿no? Este era como el árbol del juego, donde pues primero va el jugador 1, después el jugador 2, y digamos, todo esto que estaba acá al principio era el primer periodo, y después teníamos el segundo periodo, y entonces en el segundo periodo cada jugador tiene 9 contingencias, que es una por cada resultado del primer periodo. Entonces, en total, la estrategia del jugador, digamos, tiene 10 entradas. ¿Qué hace en el primer periodo y qué hace en el segundo periodo dependiendo de qué pasó en el primer periodo? Entonces, vamos a ver a dónde estábamos. En el primer periodo lo que dijimos que el jugador 1 va a jugar C1, según lo que estamos diciendo que es un equilibrio. Y en el segundo periodo siempre va a jugar A1, sin importar qué. Entonces sería A1 9 veces. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es lo que hace el jugador 1. Y el jugador 2 es muy parecido, pero él hace C2 y A2 9 veces. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tiene esto sentido? No sé si respondí la pregunta que Sí, tenía. y supongo que también al revés se puede, ¿no? O sea, que tipo primero Exactamente. juegue a uno Claro. y luego C. Claro, exactamente. Entonces, digamos, esto de acá es un equilibrio perfecto de sus juegos. Y otro sería donde se juega, digamos, A1 primero y después C1 9 veces. Lo voy a escribir así porque si no me demoro mucho. Y el jugador 2 juega A2 y después C2 9 veces. Esto es otro EPS. ¿Estamos de acuerdo? EPS viene de equilibrio perfecto de sus juegos, por cierto. Es suficiente con que pongamos que el primero es de T1 y T2 arriba, ¿verdad? O Sí, sea, no es como... o sea, así como lo tengo yo, dices, aquí arriba. Exacto. Sí, eso es suficiente, o sea, no tienen que decir pues, exactamente a qué pertenece cada uno. No hace falta. También quiero notar que si lo ponen así en palabras, está bien. Como lo que está escrito en la diapositiva a la izquierda. ¿Listo? Ah, perfecto, gracias. Lo que pasa es que me gusta que sepan las dos maneras porque, no sé, de pronto, si es opción múltiple, sobre todo, de pronto les dan, no sé, las estrategias escritas de una manera o de otra, entonces, bueno, pues como que sepan ir de un sistema a otro. Listo, entonces, ¿en qué nos quedamos? Entonces, bueno, básicamente estos son como todos los equilibrios de Nash perfectos de sus juegos que hemos visto hasta ahora. Pero esos, la verdad, son como medio aburridos o poco interesantes porque ya, no sé, como que ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, recuerden Profesor, que el objetivo desde el principio era tratar de empujar a los jugadores a coordinar, ofreciendo como pago, digamos, el equilibrio de Nash con pagos altos y como castigo el equilibrio de Nash de pagos bajos. Entonces, en palabras, lo que hace eso es que condiciona el pago en el futuro a acciones en el pasado, que es lo que dice acá. Entonces, lo que hace eso es básicamente como crear un sistema de estrategias donde en el segundo periodo no siempre se haga lo mismo, sino se haga un equilibrio Nash si algo pasa en el segundo periodo, o sea, al final, y otro equilibrio Nash si otra cosa pasa. ¿Listo? Entonces vamos a crear unas estrategias de ese estilo. Entonces, listo. ¿Qué dice acá? Ok, voy a ignorar esta prueba. Esto no es importante. Listo, entonces tenemos el juego que ya hemos hablado y lo que vamos a tratar de hacer es encontrar un equilibrio perfecto de sus juegos donde se juegue B1, B2 en el primer periodo. Entonces, voy a ir como acá a la derecha y lo voy a hacer acá. Intuitivamente, de nuevo, recuerden, el objetivo es que pues la manera de lograr esto es, vamos a condicionar cuál es el pago en el segundo periodo dependiendo que se hace en el primer periodo. ¿Listo? Entonces, lo que queremos es que en el primer periodo, o sea, más bien, lo que queremos es encontrar un equilibrio perfecto de sus juegos donde nadie tenga incentivos a desviarse. ¿Qué queremos que pase en ese equilibrio perfecto de sus juegos? Queremos que en t igual a 1 se juegue B1, B2 y que en t igual a 2 se juegue C1, C2. ¿Listo? Eso es como el objetivo. Este es el objetivo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es proponer unas estrategias que nos lleven a ese resultado y después comprobar si estas estrategias cumplen con que son un equilibrio perfecto de sus juegos o no. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo y ahora lo que necesitamos es básicamente crear una estrategia para el jugador 1 y una estrategia para el jugador 2. Y escribamos las palabras y después las escribimos formalmente si quieren.
Entonces, ¿a quién se le ocurriría a ustedes cómo esquilastear al jugador 1, digamos? Pues pones que juega, por ejemplo, B1 y C1 en caso de que el jugador 2, bueno, sí, el jugador 2 juega B2 en el primer turno. Pero entonces, ok, más o menos, exacto. Entonces, a ver, él lo tienes casi perfecto. Él no puede condicionar B1 a que 2 juegue B2 porque eso lo hace simultáneamente, ¿o no? Eso pasa en el primer periodo. No, sí, tendría que combinarlo con que jugaría B1, C1. Exacto. Entonces, más o menos, exacto. Entonces, básicamente, en el primer periodo, vamos a decirle que juegue B1. Ya. Y ahora en el segundo periodo, lo que vamos a decir es juegue C1 si en T igual a 2, si qué. Si Sí, en jugó- el periodo 1 jugó. Jugó B1, ¿no? Hubo B2, ¿no? Sí, más bien. Si en T igual a 1, digamos se jugó B1, B2. O sea, si ambos llegaron a B1, B2. ¿Les parece? Sí. Sí. Listo. Y para el jugador 2, pues sería como medio simétrica. Bueno, no, me falta decir qué hacer si no pasa eso. Y entonces, si no pasa eso, ¿qué? Entonces juegas cualquiera de los equilibrios de Nash, ¿no? Ya sea A1 o A2. Pero esto es el jugador 1, entonces él tiene que jugar ¿no? a 1. ¿De acuerdo? ¿O no? Estamos hablando del jugador 1. Sí, sí. Pero en T2, ¿cierto? Exacto, esto es en T2. Si en T igual a 1 se jugó algo diferente, digamos, no se jugó, lo aquí en palabras y ya. No se jugó B1, B2. O sea, si pasó otra cosa, ¿listo? Lo que sea. Y el jugador 2 pues, va a tener una estrategia que hacer como simétrica, que es jugar B2 en T igual a 1, jugar C2 en T igual a 2, si en T1 se jugó B1, B2, y jugar A2 en T igual a 2, si en T igual a 1 se jugó otra cosa. No se jugó B1, B2. Eso es en palabras, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Solamente para que lo veamos formalmente, me voy a volver acá al árbol, muy arriba. ¿Dónde está ese árbol? A ver, acá. A ver, estamos todos de acuerdo. Lo que estamos diciendo es que en el segundo periodo, recuerden que el segundo periodo está por acá abajo, ¿no? En el segundo periodo se va a jugar A1, A2, casi siempre, excepto cuando en el primer periodo colaboramos. ¿Y cuándo es que colaboramos en el primer periodo? Cuando jugamos B1, B2, ¿o no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, en la rama azul, como en el subjuego que acaba acá, en ese subjuego vamos a jugar C1, C2, el equilibrio Nash que más paga. Pero en todos los demás subjuegos vamos a jugar A1, A2. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Podría repetir eso, por favor? ¿Cómo? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. O sea, en palabras, la estrategia que acabamos de decir es la siguiente. La estrategia que acabamos de decir es la siguiente. Vamos a jugar B1, B2 en el primer periodo. ¿Listo? Y si efectivamente acabamos en esta rama de acá, o sea, en la que está abajo, en la que estoy haciendo en azul, en el subjuego, entonces jugamos C1, C2, que es el equilibrio de Nash que nos paga más alto. Pero si por alguna razón no terminamos en ese subjuego, sino en cualquiera de los demás, entonces vamos a jugar A1, A2 en el segundo Y ese periodo. es el castigo. Es el castigo, exactamente. Ok, ya. Porque O sea, recuerden que no podemos castigarlos. No sé si esto es una pregunta. Por ejemplo, uno podría pensar, un castigo mejor sería, no sé, A1, C2, que les paga 0 en vez de 1. Pero no podemos usar eso como castigo porque en el segundo periodo, o sea, en el último periodo, siempre tenemos que jugar un equilibrio de Nash. Entonces el castigo tiene que ser un equilibrio de Nash. ¿Estamos de acuerdo o no? sí, estamos suponiendo que en este juego solo se juegan 2 periodos. Sí, estamos suponiendo que hay 2 periodos. Ok, ya, listo. Gracias.
Entonces, si les parece, yo cómo voy a escribir las estrategias, las va a hacer, pues acá obviamente lo que va en t igual a 1, eso ya lo hemos hecho varias veces. Y pues acá vienen todas las contingencias de los siguientes periodos, y las contingencias digamos que van a ir en orden, o sea, esta va a corresponder al juego que está acá, esta al juego que está acá, y así, ¿sí o no? Entonces, noten que la contingencia de B1, B2 es 1, 2, 3, 4, 5. Esta de acá corresponde a este subjuego. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Listo. Y entonces, ¿dónde está lo que yo estaba escribiendo antes? Acá. Entonces, si ustedes fueran a escribir esas estrategias de manera formal, esto sería como decir que vamos a jugar B1 en el primer periodo y vamos a jugar A1 casi siempre. A1, A1, A1. En el segundo periodo. 2, 3, 4, 5. Excepto en uno. ¿Cuál no? Hay uno que tengo que cambiar. El quinto, ¿no? Este de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? No sé si es 1, 2, 3. Sí. Que este de acá sería C1. Y para el jugador 2, pues va a ser una cosa igual. Pero pues con B2 y A2, 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 C2, A2, A2, A2. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí. Profesor, por ejemplo, si Sí. yo quisiera escribir este juego formal, ¿es necesario que ponga o sea, C2 y C1 en el quinto lugar? ¿O lo puedo poner como en cualquier otro lugar? Pero O sea, nada más que, o sea, que estén coordinados. No. O sea, bueno, mejor dicho, no puede ser en cualquier lugar porque tiene que ser C1 y C2 tiene que ser el que corresponde. O bueno, tú lo puedes poner donde quieras, eso es una estrategia. Empecemos por ahí, ¿no? Pero Ajá. para que sea una estrategia, como digamos, que vaya de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, tienes que darle C1, C2 en el subjuego donde jugaron B1 y B2 antes, para que sea el premio si se portaron bien. Ok. ¿Sí? Entonces, digamos, acá lo importante es que este y este es el subjuego donde se jugó. B1 y B2. Exacto. Obviamente tú lo puedes poner donde quieras, pero digamos, para que sea congruente con lo que escribimos acá, pues tendría que ser en esa posición. Ok, va. Está bien, era mi pregunta. Listo. Entonces, sí, Eso lo sabemos por el árbol que acabamos de ver, o sea, que está en el sí. quinto lugar. Pues exacto, porque Ok. digamos que yo la anotación que hice, esto es lo importante es que la anotación sea consistente. Yo la anotación que voy a hacer va a ser la primera entrada de la estrategia, va a ser lo que pasa en el primer periodo, y después voy a escribir las estrategias como de izquierda a derecha según el árbol que escribí acá. Entonces, pues sería como, la segunda sería el primer subjuego del segundo periodo, la tercera sería el segundo subjuego y así. No es coincidencia que sea el lugar número 5 en el juego, ¿sí? O sea, es pura coincidencia, no tiene nada que... Sí, Ah, pura ok. coincidencia. Es que justo es el 5, por eso. No, pura coincidencia. Entonces, o sea, podría... Esto es pura anotación. Si yo hubiera escrito el juego, a ver, solamente como un título acá, yo podría haber escrito el juego de la siguiente manera. 1 y haber cambiado como el orden de las estrategias, porque el orden acá no quiere decir nada. Y después decir que acá juega 2 y juega B1, B2, A2, C2, y acá B2, A2, C2, B2, A2, C2. ¿Sí? Y esto es un nodo de información y después vienen todos los subjuegos acá, ¿no? Que pues ya no los voy a pintar porque no me cabe. Que entonces esto es el primer periodo y esto es el segundo, ¿no? Si yo hubiera escrito el juego así, la forma extensiva, que es equivalente a la de antes, lo único que hice que fue como cambiar el orden de las estrategias de los jugadores o las acciones. Entonces, la estrategia realmente sería, pues, jugar B1 en el primer periodo y después sería jugar C1 y el resto sería A1s. ¿Por qué digo que el C1 iría acá? Porque correspondería con la primera rama, ¿o no? El B1, B2. Entonces quiero que el premio pase como en ese primer subjuego.
¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Profesor, Entonces, entonces nada más es como, o sea, el cómo lo desarrollemos, ¿no? El cómo pintemos el exacto. arte. Eso simplemente es como ustedes pintan el juego, básicamente. Entonces, yo de la manera que lo pinté, pues termina en la quinta posición, pero si ustedes lo han pintado como esa segunda manera, sería en la segunda posición. Prof, va. Listo. Voy a borrar esto para que no sea confuso después, porque creo que si alguien mira esto después no va a entender nada de esto. Listo. Entonces, ¿dónde estamos? Listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es comprobar, o sea, el siguiente paso es comprobar, Profesor, ¿sí? Dale. creo que al vector de estrategias que pusimos para ese 2 le falta una entrada. A ver. 1, 2, 3. Ah, sí, le falta una. Ya la vi. Coma A2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, ahora lo que queremos es comprobar que S1, S2 es un equilibrio perfecto de sus juegos. Ese es el siguiente paso. O sea, ya lo propusimos una estrategia. Lo que tenemos que hacer ahora es comprobar que esa es una estrategia, ¿listo? O sea, que eso es un equilibrio perfecto de sus juegos, no que es una estrategia. Entonces, para comprobar que es un equilibrio perfecto de sus juegos, solamente como un recordatorio, lo que tenemos que hacer es comprobar que es un equilibrio de Nash en todos los subjuegos. ¿Sí o no? Entonces, Sí, profesor. me voy a volver acá al árbol grande, al árbol que he pintado, que ya hemos mirado muchas veces. Solamente como un recordatorio, ¿cuántos subjuegos hay? 3. Hay 10, ¿no? Exacto, sí, hay 10. Por- pero antes de ir al 10, ¿por qué crees que hay 3? Pregunta. Ah, no, es que me equivoqué de ejemplo, perdón. Ok, porque, bueno, mientras que quede claro, eso es lo importante. Porque entonces, solamente como recordatorio, los voy a pintar, no sé en qué color. Este es un subjuego, este es otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces hay como 9 en el segundo periodo y está el juego completo. Entonces hay 10 subjuegos, ¿no? Entonces hay 10 subjuegos, muy bien. Y necesitamos que comprobar que las estrategias que hablamos antes sean equilibrios de Nash en cada subjuego. Entonces, hay 9 subjuegos que son muy fáciles de comprobar. ¿Cuáles son? Pues los últimos, ¿no? Porque todos son similares. Exactamente. Entonces, recuerden que, eso básicamente ya lo hablamos, es los subjuegos que están en el último periodo, o sea, en este caso los que están en verde abajo, todos los subjuegos, básicamente son el pago de algo que pasó en el pasado, más, digamos, bueno, por delta, la matriz del juego original. Y entonces los incentivos de ese subjuego son los mismos del juego base, y entonces los equilibrios de Nash van a ser los mismos equilibrios de Nash del juego base. Entonces, en el último periodo, para que algo sea un equilibrio de Nash, tiene que ser un equilibrio de Nash del juego base. Y lo que estamos diciendo es que en el último periodo, la gente va a jugar, se me perdió por acá, va a jugar o a uno, que pasan, digamos, en todos estos periodos, o a jugar C1, C2. Es decir, en el último periodo, o juegan A1, A2, o juegan C1, C2. Y esos eran los equilibrios de Nash, del juego base, ¿o no? Sí, profesor. Sí. Lo voy a escribir acá. Entonces, hay 10 subjuegos. Los que acaban en T igual a 2 son 9. Y en estos, los equilibrios de Nash son A1, A2 o C1, C2. Y entonces, muy bien. S1, S2, o sea, la estrategia que hablamos arriba es equilibrio de Nash en estos subjuegos. Ok. Entonces ahí ya, súper. ¿Qué falta? Nos falta un subjuego, que es el subjuego completo, ¿o no? Sí, profesor. Y entonces,
para demostrar que es un equilibrio de Nash del juego completo, lo que tengo que demostrar es fácil, que nadie tiene incentivos a desviarse, ¿listo? En el primer periodo, básicamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la utilidad del jugador 1 de jugar la estrategia que yo propuse arriba, ¿listo? Y que el jugador 2 juegue la estrategia que yo propuse arriba, a ver si estamos de acuerdo, esa utilidad sería la siguiente. Es, en el primer periodo, los dos colaboramos, jugamos B1, B2, y a mí me pagan 4, ¿sí o no? Esta es la utilidad de B1, B2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Sí. Listo. Y en el futuro, ¿cómo colaboramos? Entonces terminamos en C1, C2 o no. Eso es lo que dice la estrategia. Entonces en el futuro me pagan delta por 3. Esta es la utilidad de C1, C2. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo. Yo tengo otra opción que es básicamente no hacerle caso a la estrategia. ¿Listo? Y entonces me voy a volver acá a la matriz. No sé qué dice la matriz. La tengo por acá escrita, yo estoy seguro. Acá. La otra opción es yo no le hago caso a la estrategia. Entonces, el jugador 2 está jugando B2, ¿no? En el primer periodo. Yo tengo tres opciones. O juego A1 y entonces me gano 0. O juego B1 y me gano 4. O juego C1 y me gano 5. Entonces, si yo me fuera a desviar, ¿por qué me desviaría? C1. C1. Exactamente. Entonces, digamos la utilidad de desviarme lo voy a escribir así. Entonces sería, hoy me gano 5. Esta es la utilidad de que yo juego C1 y el otro juega B2. Y entonces mañana, ¿en dónde acabamos? Cuando tengo que jugar a 1, a 2, o sea, cuando se juega a 2. Porque entonces terminamos en una rama donde no colaboramos antes, donde entonces jugamos a 1, a 2, y entonces mañana me gano 1, que es la utilidad de A1, a 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces yo cuando no me desvío. Profe, nomás no entiendo por qué suma los pagos. ¿Por qué sumo los pagos? Porque acuérdate que la utilidad siempre es la utilidad en cada periodo, o sea, suma la utilidad en los periodos descontada, la traes a valor presente. Entonces eso es como la utilidad en t igual a 1, y esto es lo que pasaría en el futuro, que es t igual a 2. Y esto es lo que pasa en el primer periodo, en este caso, y esto es lo que pasa en el segundo periodo. Y como es en el segundo periodo, entonces lo descuentas, ¿no? Ok, gracias. Profesor, entonces, o sea, no me voy a desviar siempre y cuando delta por 3 sea, o sea, 4 más delta por 3 sea mayor a la utilidad de desviarme. Exactamente. Entonces no me desvío si los puntos pasa lo siguiente, que es lo que acabas de decir. Que 4 más 3 delta sea mayor o igual, si es igual soy indiferente, entonces tampoco me desvío, que 5 más delta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces esto pasa, pues puedo hacer un poquito de álgebra, si 2 delta es mayor que 1, o sea que si delta es mayor o igual que un medio. Entonces, otra manera de decir esto es, siempre y cuando el factor de descuento sea mayor o igual que un medio, yo decido no desviarme de la estrategia que yo propuse arriba. Que cuál la estrategia es, colaboremos en el primer periodo y en el segundo, si colaboramos, nos dan un premio y si no, pues nos castigamos. ¿No desviarse es seguir la estrategia? Claro, no desviarse a seguir la estrategia. O sea, en otras palabras, acá, seguir la estrategia. Sigo la estrategia. ¿Puede después de eso mostrar un segundito lo del periodo 2? Es que me quedó una duda. O sea, sí, no, o sea, ¿cómo había escrito la utilidad en el periodo, en lo primero que escribió de los equilibrios? Eso. Ok. Que o sea, ya. Sí, es que no, me había quedado duda, como que no lo había visto así completo. ok. Perdón. No pasa nada. Entonces,
Lo que termina pasando es que la estrategia que propusimos, recuerden que nosotros la propusimos, la estrategia que propusimos va a ser un equilibrio perfecto de subjuegos, es decir, es un equilibrio Nash del juego completo, porque digamos en el primer periodo nadie tiene incentivos a desviarse, siempre y cuando delta sea mayor a un medio, y también es un equilibrio Nash de todos los subjuegos en el segundo periodo, siempre y cuando delta sea grande, en este caso grande quiere decir mayor que un medio. Recuerden que es delta. Delta es como cuánto me importa el futuro o no. Entonces, si delta es igual a 1, el futuro me importa igual que el pasado. Y si delta es 0, el futuro no me importa nada. Entonces, intuitivamente esta estrategia funciona siempre y cuando a los jugadores les importe mucho el futuro. ¿Por qué? Porque si delta fuera 0, entonces esos premios y castigos que yo les estoy ofreciendo mañana, a ellos básicamente no les importa nada en la utilidad, entonces prefieren desviarse hoy. Si delta es muy pequeño, pues básicamente esos premios y castigos no son lo suficientes para compensar, digamos, la tentación de desviarme hoy. Recuerden que la tentación de desviarme hoy es básicamente este 5 contra este 4, ¿no? Y el premio es como el 3 contra el 1, pero eso está descontado por delta. Entonces, si el premio de no desviarme le gana la tentación, depende de cuánto me importe ese premio en el futuro, que por eso tiene que ver con delta. ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro, profesor. Súper. Entonces, acá una cosa rápida, es que si ustedes se dan cuenta, para que algo sea un equilibrio de Nash, pues, o un equilibrio perfecto de subjuegos, yo tengo que comprobar que ningún jugador tiene incentivos a desviarse. Y acá todo lo hicimos con el jugador 1, ¿no? Acá siempre está la utilidad del jugador 1 y todo eso. Lo que pasa es que este juego, si nos volvemos acá al juego, es simétrico. Entonces los incentivos del jugador 1 son los mismos del jugador 2. Entonces si lo hice para el jugador 1, pues puedo siempre escribir para el jugador 2 es la misma cosa. Y entonces si uno no se quiere desviar, 2 tampoco. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Una duda rapidísimo regresando. Sí. ¿Por qué habíamos establecido que en los otros 9 subjuegos, como A1 y A2 y C1 y C2 son equilibrios de Nash, por ende S1 y S2 son equilibrios de Nash? Como son equilibrios de Nash del juego base, tal vez lo que me faltó escribir. Entonces, la estrategia, como la escribimos, es equilibrio de Nash en los subjuegos. O sea, y podríamos decir que esto es también porque al final tengo que jugar un equilibrio de Nash. Exactamente eso. En el último periodo, lo único que es un equilibrio de Nash. En los subjuegos del último periodo es o sea, eso va a sonar como medio circular, pero lo único que es equilibrio de Nash en los subjuegos que son del último periodo son los equilibrios de Nash del juego base. Entonces, como la estrategia lo que está diciendo es jugar un equilibrio de Nash del juego base en los subjuegos del último periodo, pues ya es un equilibrio de Nash de esos subjuegos. Gracias, profe. Perdón, profe, eso es porque tengo los mismos incentivos, o sea, ya que no hay futuro y el pasado como que ya está, si es el mismos incentivos del juego base. Exactamente. Es porque en el último periodo, como no hay futuro más allá, y el pasado es pasado, los incentivos son los mismos del juego base. Gracias, perfecto. Listo. Entonces, a ver, va a revisarme que no me ha saltado nada por acá. Entonces, básicamente, ahí está en las diapositivas, ¿no? Por acá, a ver, voy a llegar a cómo está el resultado que lo tenemos por acá. Cantidad de cosas las que hice. Listo. Entonces, básicamente lo que tenemos es que B1, B2 es un equilibrio de Nash siempre y cuando delta sea mayor que un medio, que es lo que acabamos de encontrar allá. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, básicamente, como cuál es el resumen de lo que acabamos de hacer. Entonces, de nuevo, recuerden que las diapositivas todo está hecho con, ¿no? Pues no tienen que sufrir mi mano escrita. Todo está escrito pues, paso a paso también. Lo pueden revisar. Es lo que acabamos de hacer. Básicamente, en un dilema del prisionero que tiene un solo equilibrio de Nash, entonces si repetimos el juego infinitas veces, llegamos a que el equilibrio perfecto de sus juegos siempre es el mismo, ¿no? Que es jugar el equilibrio de Nash siempre. Pero si el juego tiene varios equilibrios de Nash, entonces podemos lograr que en los
periodos anteriores al último, la gente colabore o llegue, digamos, a un óptimo de Pareto o algo por el estilo, como prometiéndoles equilibrio Nash con el pago más alto como premio y el equilibrio Nash con el pago más bajo como castigo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí. Listo. Entonces ahora, la pregunta es si hay más equilibrios perfectos de sus juegos. Es una pregunta para ustedes. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Sería posible lograr que los jugadores, recuerden, en el último periodo siempre hay que jugar un equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, lo que puede variar es qué hacen en el primer periodo. Entonces ya dijimos que en el primer periodo, ¿qué es lo que hemos visto que pueden hacer en el primer periodo? En el primer periodo ya vimos que pueden hacer A1, A2. Ya vimos también que pueden hacer C1, C2. Y ya vimos que pueden hacer B1, B2. Ahora pregunta, ¿sería posible que jugaran A1, B2 en el primer periodo? Es una pregunta para ustedes. O pues, de manera similar que jugaran A1, C2. ¿Qué creen? Tampoco. No. ¿Por qué? No. Porque no tienen ninguna ganancia. Y mínimo ganarían algo jugando la otra. Exacto, o sea, pensémoslo como intuitivamente. Si yo me coordino a uno, o sea, digamos, si la otra persona, digamos que yo soy el jugador 1, y la otra persona está jugando B2, y entonces yo comparo, bueno, si juego A1 me gano 0, y si juego B1 y C1, me gano 4 y 5, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Que son mucho más altos. Sí. Sí. Y entonces es como raro porque básicamente quisiéramos como castigarlos si se desvían de ahí. Y entonces castigarlos sería mandarlos a que ganen 1 y premiarlos sería mandarlos a que ganen 3, ¿o no? Pero ahora sí es más, ¿no? Entonces, exacto. Entonces acá, pues yo tengo la demostración, entonces intuitivamente ustedes están en lo correcto, la respuesta es no. Y entonces la clave es acordarse que A1 o C1 o C2 tienen que ser jugados al final, ¿no? Digamos. Entonces, A1 a 2 no puede ser un equilibrio perfecto de sus juegos donde se juega eso en el primer periodo, porque, supongamos que sí es, entonces, no importa qué pase en el segundo periodo, no hay ninguna manera en que A1 pueda hacer una mejor respuesta a que el otro jugador juegue B2. ¿Por qué? Porque el jugador 1 tiene las siguientes opciones. O se porta bien, en cuyo caso él juega A1 y en el segundo periodo, digamos que le dan un premio, que sería 3 delta. ¿De dónde viene esto? Que esto es portarse bien y el pago es 0 y este de acá es 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. O él puede desviarse. Y entonces ya recuerden que acá hemos dicho, si él se desvía, él puede ganar 4 o 5. Entonces, si él se desvía, entonces acá se gana 5 jugando C y en el periodo lo castigan y le pagan 1. Y entonces para que sea un equilibrio perfecto de sus juegos, lo que necesitaríamos es que 3 delta sea mayor que 5 más delta, ¿o no? Sí. Porque es la manera en que no me desvío. Y entonces ustedes pueden hacer un poquito de álgebra ahí y se dan cuenta que 2 delta mayor que 5, o sea que delta mayor que 5 medios, que es mayor que 1 o no. Y esto es imposible. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, por un argumento similar, ya sabemos que esto no se puede jugar en el primer periodo. O sea, B1, A1, B2, no se puede en T1. Por algo similar, no se puede A1, C2, ni tampoco B1, A2, ni tampoco C1, A2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Es como el mismo argumento. Ok, y entonces esto queda básicamente con C1, B2 y B1, C2. Si eso se puede jugar en el primer. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, esperen que por acá lo tengo. Esto es lo que acabamos de discutir. Listo.
Entonces, exactamente. La pregunta que queda es si C1, B2 y pues el simétrico se puede jugar en el primer periodo. Entonces, voy a volverme acá al juego. Un segundo. Es que es más fácil como verlo con el juego. Pucha, debería de haber copiado esa matriz como 18 veces. Lo que queremos es jugar C1, B2 en T igual a 1, ¿no? Ese es el objetivo. Ver si se puede hacer eso. Entonces, noten que acá lo que pasa es que C1, B2 le paga mucho al jugador 1 y él es el máximo pago que puede obtener, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, el jugador 1, digamos, no tiene ningún incentivo a desviarse en el primer periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque si él se desvía, o gana 0 o gana 3, o sea, no le conviene. ¿Quién tiene incentivos a desviarse? El jugador 2, ¿o no? Sí. Porque él se quisiera desviar a C2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en cierta manera, toca concentrar el castigo en el jugador 2, no en el jugador 1. Tengamos eso en cuenta. ¿Listo? Entonces voy a irme acá abajo, que acá lo tengo paso a paso. O sea, como él tiene incentivos a desviarse, lo que hacemos es como amenazarlo, decirle si te desvías te vamos a pagar menos, por decirlo, ¿no? Exactamente. Al jugador 2, ¿no? Sí, al jugador vamos a 2. pagar menos en el futuro, ¿no? Pues el siguiente periodo. Pero en ese caso el jugador 2 pues tendría que ver igual la tasa de descuento, ¿no? Claro, claro. Eso va a depender claramente de Delta. Desearle ese castigo, digamos, es lo suficientemente alto para moverlo a no colaborar. Entonces, eso depende de cómo el jugador 2 valore el futuro y el pasado. Pues el futuro versus el pasado. Ok. Listo. Entonces, veamos este perfil de estrategias, que es digamos, tal vez, no estoy seguro, es tal vez el que ustedes, digamos, tal vez se les ocurriría primero, que es muy parecido al que dijimos antes, que es, en el primer periodo vamos a jugar C1, B2, ¿listo? Y en el segundo periodo vamos a jugar A1, A2, si en el primer periodo jugamos C1, C2, y esto no es un typo. ¿Listo? Y en el segundo periodo, si jugamos cualquier otra cosa, vamos a jugar C1, C2. ¿Listo? Sí. Ahora, ¿por qué lo puse así? Me toca volver a la matriz, lo siento. Porque recuerden que aquí es donde estamos parados, ¿no? Jugador 1 no se quiere mover. El jugador 2 se quiere mover a este de acá, ¿o no? Él tiene incentivos a no jugar B2, sino C2. Entonces lo que quiero hacer es como decirles, bueno, si ustedes terminan en donde el jugador 1, donde el jugador 2 se quisiera mover, terminan ahí es que voy a hacer el pago, el castigo. Y si no, entonces los voy a premiar. Entonces, si se dan cuenta, como que quiero que hacer esto sea el castigo en el primer periodo. Como si ustedes llegan a terminar en C1, C2, los voy a castigar. Y si no, no. Porque ahí es donde 2 se quiere desviar. 1 no se quiere desviar. Recuerden eso. Entonces, me vuelvo acá abajo. Listo. Entonces, de nuevo, si en el primer periodo ustedes jugaron C1, C2, que recuerden esa donde 2 se quiere desviar, los voy a castigar con A1, A2. ¿Sí? Pero si jugaron cualquier otra cosa, que no sea C1, C2, entonces los voy a premiar. Esa va a ser mi estrategia. ¿Listo? Entonces, para comprobar que esto es un equilibrio de Nash, de nuevo, disculpen, un equilibrio perfecto de subjuegos, tengo que comprobar que es equilibrio de Nash en todos los subjuegos. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que hay 10 subjuegos. En los subjuegos del segundo periodo ya no tenemos que hacer nada, porque en el segundo periodo siempre jugamos un equilibrio de Nash, bien sea A1, A2 o C1, C2. Y como en el último periodo los equilibrios de Nash de esos subjuegos son los mismos que los del juego base, entonces esa estrategia que acabamos de escribir acá es un equilibrio de Nash de esos subjuegos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, profesor. Entonces lo que nos falta comprobar es que los jugadores no tienen incentivos a desviarse en el primer periodo. Listo. Entonces, lo voy a escribir de la siguiente manera. Entonces acá lo que hice fue que escribí el árbol y lo modifiqué un poquito. Entonces, ¿a qué me refiero con eso?
Por ejemplo, si miran A1, A2, entonces en ese caso, en el primer periodo a ambos les pagan 1, ¿sí o no? Ajá. Como jugaron algo diferente a C1, C2, entonces en el siguiente periodo ambos juegan C1, C2 y se ganan 3, ¿o no? Sí. Y de ahí viene el 3 delta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, si juegan, voy a ir a la siguiente rama. A1, B2, entonces, hoy nos ganamos 0 y mañana, como no jugamos C1, C2, nos ganamos 3. De ahí viene el 3 delta. Ahora, si juego A1, C2, los voy a hacer todos. Entonces ahí me gano hoy 0 y mañana, como no jugamos C1, C2, me gano 3. Entonces ahí viene el 3 delta para ambos. Si juegan B1, A2, entonces se ganan 0 hoy y mañana, como no jugaron C1, C2, se ganan 3. Si juegan B1, B2, hoy se ganan 4, mañana, como no jugaron C1, C2, se ganan 3 más delta. Pueden jugar B1, C2, entonces en ese caso hoy uno se gana 5, el otro 1 y el otro se gana 5 y mañana, como no jugaron C1, C2, se ganan 3, ambos. Si juegan C1, A2, entonces se ganan 0 hoy y mañana 3. Y por último, si juegan C1, B2, no por último, penúltimo, entonces hoy gana 5 el primer jugador, 1 el segundo y ganan 3 mañana. Y la última, esta es la importante, si juegan C1, C2, entonces hoy se ganan 3 y mañana no se ganan 3 delta, sino que cada uno se gana delta. Porque el castigo era si jugaban C1, C2 en el primer periodo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Súper. Entonces yo esto lo voy a escribir en forma normal. Acá lo tengo. Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Fue pasar este juego a la forma normal. Donde se dan cuenta, A1, A2, por ejemplo, tiene estos pagos, que acá los tengo escritos. Y así para todos los demás pagos desde la matriz. Lo único que hice fue pasar este juego a forma normal. ¿Bien? Sí. Entonces veamos cuáles son los equilibrios de Nash de este juego. Entonces, si el jugador 2 juega a 2, ¿yo qué prefiero hacer? Jugar a 1. Exacto, porque me paga una unidad más, ¿no? Si él juega B2, ¿qué prefiero hacer yo? C1. C1. ¿Y si él juega C2? Va a depender de delta, ¿no? El valor de delta, ¿no? Pues depende, porque si 3 delta es mayor que... A ver, no, más bien. Si 1 más 3 delta... A ver, estamos de acuerdo. Este número siempre es mayor que este, ¿no? O sea, jugar B1 siempre me paga más que A1. Sí, sí. Entonces lo que importa es que 1 más 3 delta sea mayor que 3 más delta. Que eso pasa cuando 2 delta es mayor que 2. O sea, cuando delta es mayor que 1. ¿Sí o no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? pero eso no se puede. Entonces, bueno, si es igual, si delta es exactamente igual a 1, entonces soy indiferente. Y si delta no es 1, prefiero C1. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Entonces creo que eso lo tengo escrito por acá, en la mejor respuesta. Entonces, básicamente, si el jugador, voy a escribir lo que acabamos de decir, si él juega A2, yo juego A1, si él juega B2, yo juego C1, si él juega C2, una mejor respuesta es C1, y si él juega C2 y delta es exactamente igual que 1, también tengo como mejor respuesta jugar B1, porque en ese caso ambos son 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces ahora hagamos lo mismo para el jugador 2. Entonces, ahora si el jugador 1 juega A1, ¿cuál es mi mejor respuesta? A1. No, Digo A2, A2. ¿no? Sí. Listo. Si él juega B1, si yo juego B1, ¿cuál es la mejor respuesta del otro jugador? Va a ser B2. B2. C2. C2. Sí. Y si él juega C1, ¿cuál es mi mejor respuesta? Pues igual depende de Va a depender y va a ser básicamente simétrica, ¿no? Entonces va a ser, creo que la tengo escrita, va a ser esta. Que es exactamente simétrica.
Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son los equilibrios de Nash de este juego? Entonces recuerden, para que algo sea un equilibrio de Nash, todo el mundo tiene que estar jugando la mejor respuesta, ¿no? Entonces, por acá lo tengo escrito. Nosotros lo que queremos, recuerden, el objetivo era que se jugara, ¿cómo era? B2, no. Sí, era C1, B2, ¿no? Queremos que se juegue en T igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que queremos es que el jugador 1 esté jugando como mejor respuesta a C1. Y tiene que estar jugando como mejor respuesta a C1 a lo que hace el segundo jugador, que es B2. Eso ya pasa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y aparte necesitamos que el segundo jugador juegue como mejor respuesta B2 a lo que hace el primer jugador. ¿Qué pasa acá o no? Sí. Entonces, básicamente lo que nosotros propusimos es un equilibrio del juego siempre y cuando delta sea igual a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces digamos que en principio sí es posible tener CB1, B2 como equilibrio perfecto de sus juegos en el primer periodo, siempre y cuando delta sea grande. En este caso grande es delta igual a 1. O sea, el jugador valora el futuro igual que el presente. ¿Cómo la ven? Prof, ¿puedes regresar al cálculo de la delta, porfa? Rápido. Como el que está por acá muy arriba, ya no me acuerdo dónde está ni siquiera. Ah, lo borré, es por eso. Pero no, ya lo hago acá. Entonces básicamente, a ver si estamos de acuerdo, era esto. Entonces yo digo que, digamos, era cuando el jugador 2 juega C2, ¿sí o no? Entonces, B1 domina, digamos, a C1, pues igual, siempre y cuando 1 más 3 delta, que es mi pago, sea mayor o igual que 3 más delta. Entonces esto pasa cuando 2 delta es mayor o igual que 2, o sea, delta es mayor o igual que 1. Entonces, otra manera de decir esto es que C1 domina a B1 si delta es menor que 1, y B1 es como igual que C1 si delta es igual que 1. Están con la misma utilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, gracias, profe. Y entonces de ahí sale la mejor respuesta. Muy bien. Ahora, otra cosa que quiero que se den cuenta, entonces vamos a hacerlo acá, es que puede haber otras estrategias que terminen como en el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, ahora, por ejemplo, consideremos otra estrategia, ¿listo? Entonces, esta estrategia es diferente a la que acabamos de ver. Esta estrategia se juega C1, B2 en el primer periodo, eso es igual, ¿listo? Pero vamos a jugar A1, A2 en el segundo periodo. Si en el primer periodo se jugó algo diferente de C1, B2, que es la estrategia que estamos hablando, y vamos a jugar C1, C2, si se juega exactamente C1, B2, ¿listo? O sea, aquí básicamente vamos a castigar si no se juega C1, B2 y vamos a premiar si se juega exactamente C1, B2, ¿listo? Sí. Es una estrategia diferente a la anterior. Entonces, igual que antes, bueno, obviamente toca comprobar que esto es un equilibrio perfecto de subjuegos, entonces vamos a comprobar que es un equilibrio de Nash en todos los subjuegos. En todos los subjuegos que arrancan en T igual a 2, ya sabemos que es equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque estamos jugando un equilibrio de Nash del juego base. Pero entonces toca mirar todo el juego completo, y entonces ahí va básicamente mover al árbol modificado dependiendo de lo que pasa en el segundo periodo. Entonces, solamente como para recordar, por ejemplo, si miro A1, A2, se gana 1 en el primer periodo, y en el segundo, como no jugamos C1, B2, entonces jugamos A1, A2 y ganamos 1 cada uno. ¿Listo? Si miramos la siguiente rama, A1, B2, entonces ahí ganamos 0 hoy y mañana ganamos 1 porque jugamos A1, A2. Profesor, aquí. una duda. ¿Sí? ¿Ese árbol es el de cuando T vale 1 o cuando T vale en el primer periodo o en el segundo periodo? En T igual a 1, condicional a lo que pasa en el segundo periodo. Ok, perfecto.
Ya, sí, porque en el segundo periodo siempre vamos a jugar, ya lo definimos arriba, ¿no? Que siempre jugamos un Exacto. equilibrio de Nash. Exacto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que en todas las ramas de acá, en casi todas, se juega a 1 a 2. Entonces se suma delta. Ese es el delta que está acá. Excepto si en el primer periodo jugamos C1 B2, porque en ese caso me dan el premio, y el premio es que me pagan 3 mañana. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Y entonces ahora yo puedo escribir eso en forma normal, es lo mismo que acabamos de hacer antes, y entonces ahora veamos cuál es la mejor respuesta a los jugadores. Entonces, si el jugador 2 juega a 2, ¿yo cuál es mi mejor respuesta? A 1. A 1. Exacto. Si él juega B2, C1. C1, ¿no? Exacto. C1 sin importar que, ¿estamos de acuerdo? Porque Sí. 3 delta es mayor que delta y 5 es mayor que 4. Listo. Y si él juega C2, ¿cuál es mi mejor respuesta? C1. Entonces, básicamente, esa es la mejor respuesta al jugador 1, ¿no? Ahora, para el jugador 2 va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Entonces, si yo juego a 1, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 2? Va a ser la misma. Si yo juego B1, C2. C2. Y si yo juego C1, Ahí sí depende, ¿no? ahí sí depende. Va a depender de eso. Entonces, básicamente, B2, digamos, domina C2 siempre y cuando 1 más 3 delta sea mayor o igual que 3 más delta. ¿Qué pasa cuando 2 es mayor o igual que 2 delta? O sea, delta es menor o igual que 1. Entonces, otra manera de decir esto es B2, o bueno. Sí, entonces, a ver. Cuando delta B2 es indiferente con C2, cuando delta es exactamente igual a 1, y B2 domina estricto C2 cuando delta es menor que 1. Entonces, si yo escribo eso como mejor respuesta, lo que quiere decir es, recuerden, si él juega A2, yo juego, si él juega A1, yo juego A2, si él juega B1, entonces yo juego C2. Pero ¿por qué domina? ¿No sería la que domina C2? A ver. Sí, ¿no? Sí, porque- Sí, ya. Al revés, ¿no? Sí. Sí, gracias. Creo que aquí lo tengo bien escrito. Entonces, a ver, si él juega C1, yo siempre prefiero jugar C2, excepto si delta es exactamente igual a 1, en cuyo caso también prefiero jugar B2. Y entonces lo que necesitamos, recuerden, es jugar C1, B2 en el primer periodo. Entonces, que el jugador 1 esté mejor respondiendo, eso pasa siempre. Y que el jugador 2 esté mejor respondiendo a que el otro juegue C1, solo pasa si delta es igual a 1. Entonces, no te encontramos otra estrategia con la cual C1-B2 es un equilibrio perfecto de sus juegos cuando delta es exactamente igual a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, esto es para mostrarles que varias estrategias llevan al mismo resultado. ¿Por qué les digo esto? Incluso con el modo delta. Porque muchas veces en los exámenes lo que suele suceder es que les ponen un juego como este y les dicen, describe una estrategia en la cual los jugadores, no sé, se colaboran en el primer periodo, colabora entre comillas definido como lo define el problema, jugar B1, B2 o jugar C1, B2 o lo que sea, y demuestre que esa estrategia es un equilibrio perfecto de sus juegos. Entonces a ustedes les toca inventarse la estrategia y tienen que comprobar que esa estrategia es un equilibrio perfecto de sus juegos. Entonces, puede que ustedes, no sé, el estudiante A se invente una estrategia, el estudiante B se invente otra estrategia diferente, los dos lleguen a la misma respuesta, o pues digamos comprueben lo mismo, pero digamos no han hecho exactamente lo mismo en el examen. Eso está bien, o en la tarea, es normal, porque muchas estrategias pueden llevar al mismo resultado del juego. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Listo. Entonces, ahora, hay... escribí esto acá. Entonces, básicamente, hay muchos equilibrios perfectos de subjuegos en este juego. Yo, así como inventé esas dos, me puedo inventar otras 18 y seguro encuentro lo mismo.
Bien. Recuerden que el set de equilibrios perfectos de subjuegos puede involucrar jugar cualquier cosa que no sea un equilibrio Nash en el primer periodo, pero siempre tiene que jugar un equilibrio Nash en el segundo periodo, o mejor dicho, esto sería en el último periodo realmente. O sea, antes que este tenía 2 periodos solamente. Entonces recuerden, en el último periodo siempre un equilibrio Nash. En los periodos anteriores al último pueden hacer lo que ustedes quieran y después es cuestión de comprobar que sí sea un equilibrio. No siempre lo es, pero casi siempre si delta es alto lo es. Y entonces, como muchos equilibrios perfectos de subjuegos pueden llevar al mismo equilibrio, digamos, encontrar todos los equilibrios perfectos de subjuegos suele ser, ahí dice tedioso, pero realmente es como imposible. ¿Listo? Entonces, eso normalmente no se hace. Lo que sí se hace es calcular cuáles son los posibles pagos o digamos como resultados de los equilibrios, que es un poco lo que nosotros ya dijimos. Nosotros sabemos que lo que puede suceder es que se juegue A1, A2 en el primer periodo y después A1, A2. O se juegue A1, A2 en el primer periodo y después C1, C2. O se juegue C1, C2 y después A1, A2. O se juegue C1, C2 siempre. O se juegue B1, B2 y después el pago. O se juegue C1, B2 y después el premio. O se juegue el opuesto y después el premio. Y esos son básicamente todos. ¿Por qué es que son todos? Porque nosotros ya comprobamos que los demás no pueden ser. Eso fue lo que hicimos antes, que es comprobar que los que pagan 0 en el primer periodo no pueden ser equilibrios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Profe, este equilibrio de subjuegos, por ejemplo, cuando jugamos B1 y B2, es para que yo, o sea, es porque yo quiero que cooperen, ¿no? Exacto. Pero así como eso puede suceder, también puede suceder este de acá, que es que no cooperan nunca, ¿no? Los dos son igual de equilibrios perfectos de subjuegos, digamos. Okay. Entonces hay una expresión que de pronto ustedes van a empezar a oír, o pues no sé si ya la han oído, que es, los economistas la usan mucho, que es salir de un mal equilibrio. Y lo que se refiere a eso es básicamente, hay muchas situaciones de la vida como esta, que tienen muchos equilibrios, como jugar A1, A2 siempre o colaborarse, son como las dos opciones. Y entonces uno lo dice, de pronto estamos en un mal equilibrio, o sea, estamos en algo como esto, ¿qué podemos hacer para llevar a la gente a un buen equilibrio? A B1, B2. Es una expresión muy común que los economistas usan, que hay un mal equilibrio y cómo hacer para movernos a otro equilibrio mejor. Profe. Sí. Y entonces, o sea, el mal equilibrio es que no sea óptimo de Pareto, ¿verdad? O Es sea, que no sea óptimo de Pareto, exactamente. Equilibrio de Nash, pero no de Pareto. Exactamente. Profe, tengo una duda. ¿Estos 7 equilibrios son los únicos que hay o dijo que podía haber más? En este Ojo, ejercicio en específico. hay más. Es que estos no son los equilibrios, son los resultados de los equilibrios. Entonces, recuerda, los equilibrios son las estrategias. Entonces ya, por ejemplo, vimos que, solamente para dar un ejemplo, que este equilibrio está asociado con al menos 2 estrategias, ¿o no? Disculpa, no es equilibrio. Este resultado, que es jugar C1, B2 en el primer periodo y C1, C2 en el segundo, está asociado con 2 estrategias, por lo menos. Seguro son más. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profesor. Porque recuerden, las estrategias es como lo que los jugadores hacen y dicen que van a hacer, las amenazas, todo incluido. Y el resultado es lo que termina pasando en el camino del equilibrio. El equilibrium path, le llaman en inglés en los libros de texto. Ok. Entonces, ahora quiero acabar con un par de ejemplos. ¿Listo? Entonces, consideremos este juego de acá. Digamos que este juego lo vamos a repetir 2 periodos. Tiene un factor de descuento que por el momento voy a llamar delta igual a 1. Y tiene una serie de pagos, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí. Para que sea un equilibrio perfecto en subjuegos, ¿tienes que jugar en T1 o un equilibrio de Nash o un óptimo de Pareto forzosamente? No necesariamente. ¿No necesariamente? Ok. No. Buena pregunta, no necesariamente. Pero podemos sacar más de los que sacamos anteriormente usando los otros óptimos de Pareto, ¿no? O sea, tendríamos que llegar o no.
No entendí la pregunta bien. Es que hace rato, o sea, para sacar los diferentes resultados, no con los equilibrios de Nash, ocupamos B1 y B2, que dijimos que era un óptimo de Pareto, ¿no? Sí. Pudimos haber ocupado los otros dos que habían, los otros dos óptimos de Claro, Pareto. lo que pasa es que 5 y 1 y 1 y 5, o sea, B1, C2 y C1, B2 o como sea, esos también son óptimos de Pareto. Entonces creo que eso es por eso es que alguien más está preguntando que si en T igual a 1 siempre toca jugar un equilibrio, un óptimo de Pareto. Y también utilizando esos otros dos pudimos haber llegado a una solución, ¿no? Exacto. Pero, eso es lo que estoy diciendo, no siempre hay que jugar un óptimo de Pareto en el primer periodo. Va. Gracias, profe. Sí. Ok, entonces, bueno, tenemos este juego. Entonces este juego, pues digamos, como el anterior, va a tener A1, B1, C1 y lo mismo para el jugador 2. En este caso va a usar delta igual a 1. Y pues estos son los pagos, ¿listo? Entonces arranquemos por cuáles son. Siempre es bueno como saber cuáles son los equilibrios de Nash del juego base. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Si el jugador 2 juega A2, la mejor respuesta es B1 o C2. Si él juega B2, es B1. Y si él juega C2, es C1. Y viceversa, si él juega A1, mi mejor respuesta es A1, B2 o C2. Si él juega B1, mi mejor respuesta es B2. Y si él juega C1, mi mejor respuesta es C2. ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor. Y entonces Sí, de en este acuerdo. caso hay dos equilibrios de Nash del juego base que son B1, B2 y C1, C2. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces este juego tiene algo raro y es que los equilibrios de Nash no hay ninguno que sirva como un premio para todo el mundo y que sirva como castigo para todo el mundo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo, Porque prof? digamos, De acuerdo. si yo uso B1, B2, eso le conviene más al jugador 1 y si uso C1, C2 le conviene más al jugador 2. Entonces, cuando planteé las estrategias, esto me haría dar una pista, yo no puedo plantearlas como, bueno, si no hacen lo que yo quiera, entonces los mando a un equilibrio al otro, porque claramente a alguno de los dos, eso les va a parecer chévere porque es un premio y al otro le va a parecer un castigo y viceversa. Entonces lo que tengo que hacer es más bien decir, si tú te desvías, te mando al equilibrio de Nash que a ti no te conviene y como que personalizar el castigo por cada jugador. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, bueno, eso tiene los equilibrios de Nash, muy bien. Entonces, lo primero, a ver, porque, ok. Lo primero es vamos a comprobar que no existe un equilibrio perfecto de sus juegos en el que igual se juegue A1, A2 en el periodo 1. ¿Listo? Yo se los digo como un fact, pero lo vamos a demostrar. Entonces, ¿cómo podría demostrar yo eso? Pues veamos qué es lo mejor que puede hacer el jugador 1 dado un juego que dura 2 periodos y que si él juega A1 en el primer periodo y qué es lo mejor que le podría pasar si no. Entonces, supongamos que soy el jugador 1. Si yo juego A1, si el otro jugador está jugando A2 y yo juego A1, entonces me gano 10. ¿Estamos de acuerdo? 10 hoy. Y mañana, ¿qué es lo mejor que me podrían dar? Voy a pasar acá, que ya lo tengo escrito. Entonces, bueno. Puede que en el segundo periodo se juegue B1 o B2. Hay como dos opciones. En ese caso, mis pagos son 10 más delta, porque es juego 10, y después vamos a B1 o B2, que me paga 1 a mí. Si quieren nos podemos volver acá. Creo que ya han dicho C1, C2. O más bien, a ver, esperen, leo lo que dice acá. Bueno, sí. Entonces, esto debería ser, creo que lo escribí al resto, debería ser C1, C2. Ah, no, porque estamos hablando del jugador 2. Está bien. Entonces, si jugamos B1, B2 después de haber jugado A1, A2, entonces el jugador 2 tiene 10 en el primer periodo y delta en el segundo. Si el jugador 2 se desvía, entonces él obtiene 11 en el primer periodo. ¿Por qué digo que se obtiene 11? Porque si A1 está jugando, si el jugador 1 está jugando A1, él lo mejor que puede obtener es jugar o B2 o C2
en cuyo caso obtiene 11. Y en el segundo periodo hay dos opciones. O lo premian o lo castigan. Digamos que lo castigan, lo peor que le pueden hacer. Y entonces le pagan delta. Y entonces en ese caso, él prefiere desviarse, ¿no? Porque compara 11 con delta con 10 con delta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, profe, Entonces- en lugar de que se juegue A1, A2 en T1, se juega A1, B2. No, claro, pero simplemente lo que quiero demostrar primero es que no podemos tener un equilibrio perfecto de sus juegos donde se juega A1, A2 en el primer periodo. Ah, ok. Va. Ahorita vamos a ir al caso que tú estás pensando. Entonces, básicamente, hay dos casos. Si después de jugar A1, A2 se juega B1, B2 o se juega C1, C2. Entonces, lo que estoy diciendo es, si después se juega B1, B2, básicamente al jugador 2 le estoy pagando 1 incluso si se portó bien. Y entonces, básicamente, lo que va a pasar es que él o se gana 10 más delta o 11 más delta y pues prefiere 11 más delta. O sea, siempre O- hay uno de los dos que quiere desviarse, digamos. Exactamente, va a depender de qué pasa en el segundo periodo. Porque la otra posibilidad es que se juega C1, C2 después de haber jugado a 1 a 2 y acaba a ser 1 el que se quiere desviar, porque él obtiene 10 más delta si no se desvía, y se llega a desviar, pues obtiene 11 más delta o posiblemente más 3 delta, pero pues digamos que es lo mínimo, entonces uno prefiere desviarse. Entonces digamos que es imposible sostener a 1 a 2 como una colaboración entre los dos jugadores. Entonces noten, esto está relacionado con la pregunta que estaban haciendo ustedes antes. En este juego, a ver si estamos de acuerdo, A1, A2 es un óptimo de Pareto, ¿o no? Nada lo Pareto domina, ¿o no? Así es. Y aún así, es imposible, en un juego que se repite dos veces, jugar A1, A2 en el primer periodo, incluso con un sistema de premios y castigos, digamos, con varios equilibrios de Nash. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero es imposible porque al fin y al cabo el otro se podría desviar, ¿no? O sea, uno de los dos se podría desviar. Exactamente. Es porque el sistema de premios y castigos no es uniforme. Solamente es como, es un premio para uno y un castigo para otro. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero eso antes para que vean que no siempre se puede jugar un equilibrio Nash en el primer periodo. Ok. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos al segundo ejemplo. Entonces, básicamente va a ser un juego muy parecido al anterior. Pero entonces ahora delta va a ser mayor que un medio y va a ser una pequeña modificación. ¿Listo? Noten acá una cosa importante y es que acá el jugador 1 y el jugador 2 no son simétricos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces de nuevo encontramos cuáles son los equilibrios de Nash de este juego. Entonces, si él juega A2, es B1, C1 la mejor respuesta. Si él juega B2 es B1 y si él juega C2 es C1. Viceversa, si yo juego A1 es A2, si yo juego B1 es B2 y si yo juego C1 es C2. Entonces igual que antes, hay dos equilibrios de Nash y son los mismos. Profe. ¿Cómo? Profe. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no son simétricos? Ah, porque mira que si yo juego B1 A2, tiene pagos que son muy diferentes a A1 B2. No son como los opuestos. Para que fuera simétrico, este pago debería ser menos 1,11. Y este de acá debería ser menos 2,11. Ok, va. En este caso sería simétrico porque, como si se juega B1 A2, es básicamente lo mismo que A1 B2, solamente que los pagos van al revés. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí, profe. Listo. Entonces tenemos dos equilibrios de Nash y son los mismos que antes. Muy bien. Entonces ahora veamos si en este juego es posible tener un equilibrio perfecto de sus juegos donde se juegue A1, A2 en el primer periodo. ¿Listo? Entonces, en este caso la respuesta va a ser que sí. Entonces, tratemos de, antes de ir a ver cómo lo resolví yo, intuitivamente a ustedes cómo se les ocurriría hacer eso. Entonces, vean lo siguiente. Si estamos en A1, A2 el primer periodo, el jugador 1 tiene incentivos a moverse a B y a C porque le paga una unidad más, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Mientras que el jugador 2 no tiene incentivos a moverse porque él compara 10 con 9, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Entonces, la estrategia que planteemos, en cierta medida, tiene que enfocar el castigo y el premio en el jugador 1, porque el jugador 2 no tiene incentivos a moverse. Entonces C1, C2 para el castigo al jugador 1. Exacto, pero también va a ser importante dependiendo de qué haga el jugador. Entonces, va a plantear la siguiente estrategia, que es la que ustedes tienen en mente. Entonces, vamos a jugar A1, A2 en el primer periodo. ¿Listo? Vamos a jugar B1, B2 en el segundo periodo si en el primer periodo hicimos lo que queríamos. ¿Por qué eso? Entonces, vamos a mirar acá arriba. Porque B1, B2 es el que más le paga al jugador 1. Entonces, lo vamos a premiar si él se porta bien, porque él es el que tiene incentivos a desviarse. Y si en el primer periodo no jugamos esto, entonces vamos a C1, C2, que es el castigo para el jugador 1. Entonces la pregunta es si esto va a ser un equilibrio perfecto de subjuegos. Entonces recuerden que te va a comprobar que es un equilibrio de Nash de todos los subjuegos y es un equilibrio de Nash del juego completo. Que sea un equilibrio de Nash de los subjuegos propios, de los que empiezan en el segundo periodo, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque básicamente en el segundo periodo, que son los subjuegos, estamos jugando un equilibrio de Nash del juego base, y como en el último periodo los incentivos son los mismos que los del juego base, entonces también son equilibrios de Nash de los subjuegos, ¿no? Es un argumento que vamos a usar mucho. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que comprobar que es un equilibrio de Nash de todo el juego. Entonces, ahora veamos todo el juego. A ver. Entonces acá lo tengo. Entonces, el jugador 1, si él se porta bien, entonces le pagan 10 hoy y mañana le pagan 3. ¿Estamos de acuerdo? Que es 10 más 3 delta. Y si él no se porta bien, o sea, se desvía, que en inglés muchas veces dice defect, entonces yo me muevo. El otro está jugando A2, yo me gano 11, bien sea por jugar B1 o C1, no importa cuál de los dos. Y en el futuro me castigan mandándome a C1 o C2, entonces me pagan 1. ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Y entonces yo no me desvío siempre y cuando, entonces lo escribo acá, no me desvío si 10 más 3 delta es mayor o igual que 11 más delta, y esto pasa cuando 2 delta es mayor o igual que 1, o sea, cuando delta es mayor o igual que 1 medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Entonces, si delta es mayor que 1 medio, no me desvío. O sea, sigo siempre y cuando delta sea mayor que 1 medio. Ahora vamos al jugador 2. Como no son simétricos, tengo que hacer ambos jugadores. Entonces el jugador 2, voy a hacerlo acá. Si él sigue la estrategia, entonces le pagan 10 hoy y mañana le pagan 1. Y si no la sigue, entonces hoy le pagan 9 y mañana le pagan 3 o no. O sea, si sigue es 10 más delta y si no sigue es 9 más 3 delta. Entonces él sigue si 10 más delta es mayor o igual que 9 más 3 delta. O sea, si 1 es mayor o igual que 2 delta. O sea, si delta es menor o igual que 1 medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Listo. Y entonces, noten que esto solamente puede ser un equilibrio perfecto de sus juegos si delta es exactamente igual que 1 medio. Que básicamente ocurre con probabilidad 0. Porque delta es un número continuo entre 0 y 1. No tiene por qué ser exactamente igual a 1 medio. Entonces, con la estrategia que planteamos, es muy difícil encontrar un equilibrio perfecto de sus juegos. Ojo, tal vez lo hice muy rápido. ¿Por qué delta es exactamente igual a 1 medio? Porque para que el jugador 2 siga, necesitamos que delta sea menor o igual que 1 medio. Y para que el jugador 1 no se desvíe, necesitamos que delta fuera mayor o igual a 1 medio, ¿o no? Entonces, la interacción entre los dos conjuntos es exactamente delta igual a 1 medio, ¿o no? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, les voy a proponer otra estrategia. Bueno, está básicamente la misma. Vamos a volver acá un poquito. ¿Qué dice acá? A ver. No, es la misma estrategia que habíamos planteado antes, entonces simplemente cambié los premios y castigos. Entonces voy a plantear otra estrategia
en los últimos 5 minutos, que es la siguiente, y esta te deja funcionar mucho mejor. ¿Qué es? Obviamente el primer periodo va a seguir proponiendo que jueguen A1, A2, que es lo que yo quiero. ¿Listo? Y vamos a jugar. El jugador 1 va a jugar B1 si él jugó A1 antes y C1 si jugó otra cosa. ¿Listo? Pero todo tiene que ver con lo que hizo el jugador 1, no con lo que hicieron ambos antes. Y el jugador 2 va a jugar A2 en el primer periodo y va a jugar B2 si uno jugó A1 y si jugó otra cosa va a jugar C2. Entonces la diferencia con la estrategia de antes es que nosotros antes acá teníamos escrito, antes para que recuerden, esto en la estrategia de antes decía si se jugaba A1 A2 y acá era si era diferente de A1 A2. Entonces básicamente estamos condicionando el premio y el castigo a lo que hacían ambos jugadores. Lo que estoy planeando ahora es que el castigo solamente dependa de lo que hace el jugador 1. Esa es la gran diferencia. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Entonces, ¿cómo tirarían? O sea, primero, en este sentido, ¿tiraría primero el 1? No, juegan al mismo tiempo en el primer periodo. Y después, ¿qué hacen en el segundo periodo? Depende solamente de lo que hizo el primer jugador. Ah, ya. O sea, va a depender nada más de la delta para el primer jugador. El 2 ya se conforma con lo que hace el primero. Más o menos. Entonces ahora, la clave de esto es que recuerden que el primer jugador era el que tenía incentivos a desviarse. Entonces por eso es que estamos atando los premios y castigos a lo que hace el primer jugador. Porque 2 no tiene incentivos a desviarse en el primer periodo. Porque uno se la puede... El jugador Porque no si puede... él se movía, si se mueve de A1 a 2, él puede ganar 11 hoy. Versus 10. Mientras que el jugador 2 si se mueve, gana 9 versus 10. Entonces digamos que el jugador 2 tiene incentivos muy malos a moverse. ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? en el ejercicio anterior, ¿condicionamos los premios y castigos solo para el jugador 1 o eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Eso es lo que vamos a hacer en este. O sea, estamos condicionando los premios y castigos que pasan en el segundo periodo a lo que hace el jugador 1. En el anterior lo condicionamos a lo que hacían ambos. Porque si lo comparamos con lo que teníamos antes, me voy a volver a lo que teníamos antes. Que está por acá. Antes estábamos diciendo qué pasa en el segundo periodo depende de lo que hagan ambos. Entonces, decir, como dependía de A1, o sea, de que hubiéramos jugado A1 A2 en el primer periodo, eso depende de lo que ambos hacen. Lo que estoy sugiriendo ahora es que en vez de que dependa de lo que ambos hacen, solo dependa de que el jugador 1 se porte bien o mal. Y entonces, por eso, la estrategia modificada, que está por acá abajo, solo depende de lo que hace el jugador 1. Esa es la parte clave. ¿Sí? Sí. Entonces ahora veamos rápido cuáles son los pagos. Entonces, recuerden que este es el juego. El jugador 1, si se porta bien, le pagan 10 hoy. Y si se porta mal, y mañana, si se porta bien, le pagan 3, ¿no? Entonces sus pagos son 10 más 3 delta. Si se porta mal, entonces le pagan, él se mueve, cuando el otro juega a 2, se mueve a 11, o sea, con B1, C1, y mañana le pagan 1, porque él se desvió, él no jugó a 1. Entonces sus pagos serían 11 más delta, y esto sucede cuando delta es mayor que un medio. Es igual que antes. Ahora veamos al jugador 2. Entonces el jugador 2 tiene dos opciones. O él, digamos, se comporta, y en este caso se gana 10, y en el futuro se gana X más delta. ¿Por qué pongo X? Porque si él, ¿cuál va a ser el valor de X? Depende de que juegue el jugador 1 o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y si él no, si digamos él decide moverse la estrategia, entonces él se va a ganar 9 más X delta, que también depende de lo que haga el jugador 1. Porque si mañana, digamos, si en el segundo periodo se juega B1, B2 o C1, C2, depende de lo que haga el otro jugador, no de lo que yo haga. Pero entonces, como no depende de lo que yo haga, pues 10 más X delta siempre es mayor que 9 más X delta. Y por ende,
siempre prefiero seguir la estrategia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces, lo que acabamos de hablar, esa estrategia que está acá arriba, está acá, es un equilibrio perfecto de sus juegos, siempre y cuando delta sea mayor o igual que un medio. Preguntas. Pero solo lo es en este caso en el que solamente depende de lo que haga el jugador 1. Exactamente, o sea, es esta estrategia, ¿no? Porque esto es una estrategia. Entonces, esa estrategia es un equilibrio perfecto de sus juegos cuando delta es mayor que un medio. La otra estrategia, que es una estrategia diferente, la que está acá, es un equilibrio perfecto de sus juegos cuando delta es igual a 1. Igual a un medio. Exactamente igual a un medio. Entonces, digamos, otra manera de pensar en esto es que esta estrategia de acá, la que hicimos de segundo, es un equilibrio para un rango de delta mucho más amplio. Todo esto lo estamos pensando, dijimos la clase pasada, que fue siendo un tipo planificador central, ¿cierto? Porque si no, no tendría sentido poner algunas estrategias que estamos poniendo. O sea, como tú mismo ponerte esta estrategia, ¿cierto? Pues, o sea, más o menos. O sea, esto de acá, que sea un equilibrio quiere decir que ni el jugador 1 ni el 2 quieren desviarse, ¿no? Sí. Entonces, un poco como el objetivo es, como hay tantos equilibrios perfectos en sus juegos, es difícil decir cuáles son todos. Entonces vamos a querer buscar equilibrios que, digamos, entre comillas, son buenos, desde el punto de vista planificador central, porque, pues, o sea, el big picture de esto es que ustedes eventualmente van a tener cargos en el gobierno o algo, y ustedes quieren empujar a los consumidores o a la gente a equilibrios buenos. Entonces ustedes tienen que buscar equilibrios buenos que sean equilibrios y después empujar a la gente allá. Ah, claro, pero sí es, o sea, sí es 100% porque somos tipo planificador central. Porque Claro, si pero no, ya la no. clave es acordarse que, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero la clave de acordarse es que, por ejemplo, la diferencia de un óptimo de Pareto y un equilibrio es que un óptimo de Pareto es una cosa como súper chévere, pero el mercado o digamos los agentes económicos no tienen por qué llegar allá. Un equilibrio es una cosa que los agentes económicos no se quieren salir de ahí. Entonces, si tú los llevas allá de alguna manera, ellos ya están felices ahí. Ok, sí, es que estaba ahorita pensando como de ya, como lo decía, había incentivos para llegar ahí, pero ya no, claro, tú los estás incentivando a que... Tú como que los empujas a ese equilibrio y una vez ellos están en ese equilibrio, de ahí no se quieren salir. Esa es la clave del éxito. Por lo que es un equilibrio. Entonces nadie tiene incentivos a desviarse. Entonces como que si tú les dices, jueguen esto por favor, o sea, les das digamos, estas instrucciones. 1, haz esta cosa, lo que dice arriba. 2, haz esta cosa. Ellos de ahí no se quieren mover. Pues siempre y cuando delta sea mayor que un medio. Va, perfecto. La razón por la que pudimos incentivar solamente a un jugador con premios y castigos fue porque en T igual a 1 el otro no tenía incentivos para moverse, ¿no? Exactamente, es por eso, tal cual. Ok, sí. Listo, súper. Entonces, si les parece, entonces bueno, entonces dejemos acá, que además ya me pasé. Me disculpo por haberme pasado. Entonces, voy a confirmar con Diego que entra hasta el parcial, a ver si la próxima clase hacemos repaso o hacemos clase, que depende un poco de si ya cubrimos todo el tema o no, que va a entrar en el final. ¿Listo? Entonces yo les mando un correo al respecto en estos días. Gracias, profe. Gracias, Sí, profe. Gracias, profe.